La Iglesia Cristiana Fiel y Verdadera presenta su programa Sendas Antiguas. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. A continuación, su programa Sendas Antiguas. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, según dice tu palabra en Hebreos 13, el versículo 20, que tú eres el pastor del rebaño por la sangre del pacto, Señor, porque tú moriste por ello. Ahora háblanos, Señor, a esta linda congregación, Señor, que nos ve alrededor del mundo, Señor, como los que están cerca, como los que están más allá, porque tú eres Dios de cerca y Dios también de los lejanos, Padre, porque así está. Tu palabra dice: ¿acaso yo solo soy Dios de lejos o también soy Dios de cerca? Padre, entonces, en el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por esta palabra. Amén, Señor, y amén. Dios destruirá a los falsos pastores. Voy a repetirlo: Dios destruirá a los falsos pastores. Lo hará. Para ello, entonces, pasemos al libro de Jeremías, palabra del Señor, donde Dios destruirá a los falsos pastores. Y no importa aquí qué pastor diga: yo no soy falso. Aquí es el lenguaje de Dios. Dios es el que sabe qué pastor es falso. Lo que Dios no ha puesto, Él lo quitará. Lo dijo: toda planta que mi Padre no plantó será quitada, desarraigada. Así es que, pastores del mundo entero, y para esta audiencia, para el pueblo que nos está viendo en diferentes canales de televisión y que nos están sintonizando por diferentes difusoras, emisoras, y que nos están viendo entonces por el internet, entonces al mundo entero, atención: Dios destruirá los falsos pastores. Lo ha hecho y lo hará. Entonces, basémonos en lo fundamental, Biblia. Jeremías 23, palabra de Dios, vino así, dice así, verso 1. Repito, Jeremías 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan mis ovejas. Mi rebaño, ha dicho Jehová. Ay de ellos, es un lamento. Ay de ellos. Dios destruirá a estos pastores inútiles. Pastores, no importa quién eres tú, hayas estudiado en academias, hayas pasado bachillerato, plan básico, hayas estudiado doctorado. Quiero decirte que para Dios, seas doctor o seas un enfermero, sea lo que sea religioso, a Dios le valdrá un comino, porque tu estudio y tus papeles y toda la fama que puedes tener es como ese papel sanitario ya usado. Dios no le interesa tu título, tu diploma. Dios destruirá pastores impíos. Él lo va a hacer. Entonces dice la escritura: ay, es un lamento. La A con una I griega. Dice así: ay de los pastores que dispersan y destruyen mi rebaño. Bien, atención entonces. Versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oiga, escucha: a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis, no la habéis cuidado de ellas, no las cuidasteis. He aquí que yo castigaré vuestras maldades, ha dicho Jehová. Yo castigaré, pastores, vuestras maldades. Versículo 3. Yo mismo recogeré mi rebaño, yo buscaré mis ovejas, todas por toda la tierra. Quiere decir que esta maldad de estos pastores ha sido en toda la tierra, porque aquí el Señor dice: yo buscaré mis ovejas en toda la tierra por donde han sido. Este problema entonces en lugar latinoamericano, sudamericano, norteamericano, porque aquí Dios dice: yo buscaré mis ovejas, yo lo haré, que fueron esparcidas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 4: pondré sobre ellos pastores que las apacienten y ya no temerán más. Óigame, ya no serán para temor mis ovejas, las apacentaré. Ya mis ovejas ya no serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces,
Dios ha visto que su rebaño fue menoscabado. Y Dios está condenando a los pastores inútiles. Pastores infiltrados. Pastores que se hacen pastores por no trabajar. Pastores que les gustó la chamba de pastorear. Pastores que les gustó el título, el cargo y la fama de ser pastor. Entonces sabían ellos que habían pastor y tomaron esto como un negocio para sí mismos. Y no importa que tú digas, yo no soy eso. Dios te conoce y tu conciencia lastimada, herida y pecaminosa sabe quién eres tú dentro de ti mismo. Pero Dios te destruirá, pastor. Destruiste el rebaño y lo esparciste. Quiere decir que hay iglesias del Señor esparcidas que no están dentro de las iglesias paredes. Quiere decir porque las esparcieron. Hay iglesias del Señor. Y ustedes que nos están escuchando, los que están acá cerca y los que están alrededor del mundo entero, hay rebaño fuera de 4 paredes. Porque fueron esparcidas y destruidas, dice el Señor. Y los que destruyeron ese rebaño fueron los pastores inútiles, impíos, falsos, impostores. Veamos aquí entonces la escritura. Jeremías capítulo 22. Sea bendito nuestro Dios para siempre. Versículo 13, palabra del Señor. Jeremías 22, verso 13. Ay de aquellos que edifican su casa y lo hacen sin justicia. Óigame, lo hacen sin justicia. Ensantan sus alas sin equidad. Oiga bien. Óigame lo que hacen estos. Destruyan a su prójimo. Oiga lo que dice el Señor, verso 14. Así edifican ellos su casa para sí mismos. Así extienden sus alas. Oiga lo que dice la escritura. Y ellos ponen grandes ventanas, se visten, bueno, lo más espléndido posible. Y hablan en esta jactancia que su casa es de tal, acá dice de cedro, porque esta madera, pues hombre, era en aquel entonces muy estimada, pero ahora hablamos de bloques, hablamos de otras materias con las que hacen las casas los supuestos pastores asalariados. Luego dice aquí, reinarás en el versículo 15, reinarás porque te rodeas de cedro. Óigame. Y luego dice, ¿acaso no bebió y comió tu padre porque él hizo justicia y juicio? Entonces le fue bien, así dice el Señor. Él juzgó la causa del oprimido. Entonces estos pastores no están juzgando la causa del oprimido. Luego dice aquí, entonces le fue bien y estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tú, con tu corazón y con tu, óigame, con tu corazón que no es sincero, sino que amaste la avaricia. Versículo 17. Aquí está hablando de gente que se hizo rica del pueblo de Dios a costa del pueblo del Señor. Pastores asalariados, falsos profetas, estos hijos del diablo que andan adivinando más que profetizando, adivinos como Balaán. Dice la escritura en el libro de Jeremías capítulo 22 versículo 13 al 17 que se hicieron ricos y lustrosos, hicieron su casa y se adineraron, se apoderaron, pero con el salario del pobre. Dios les va a reclamar eso. Veamos entonces lo que la escritura dice en el libro de Jeremías capítulo 25. Estamos en la palabra de Dios. Jeremías 25. En el versículo 34 hasta el versículo 37. Lo repito, Jeremías 25, 34 y 37. Aullad, pastores. Es un aullido. ¿Saben ustedes? ¿Han oído un chacal? ¡Au! Aullad, pastores. Porque Dios dice así: vas a aullar, pastor. Si este libro sagrado es la voz de Dios, vas a aullar. Jehová te pondrá a aullar. Aullarás por la necesidad, porque si vas a aullar será por hambre. Y no importa cómo te rodees ahora con el dinero que hasta ahora has engañado y robado del necesitado, sin mirar la causa de los pobres. Ay de los pastores que dispersan mi rebaño. Dice que aullad, pastores, clamad, revolcaos en el polvo,
Ustedes mayores, o sea, cuando habla de mayorales son jefes, los grandes, porque ahora solo se habla de reverendo, se habla de arzobispo, se habla bueno, algo documental cuando dicen apóstoles. Luego la escritura dice aullad, mayorales, aullad, mayorales del rebaño, porque cumplidos serán vuestros días, para que seáis desgollados por mí, por Jehová, desgollados, y caerán como vaso, como vaso caerán. Versículo 35, estamos en Jeremías 25, 35. Dice la palabra de Dios: se acabará la huida de los pastores y los escapes de los mayorales. Se va a acabar, Jehová lo ha dicho. Se va a terminar tu día, pastor inútil, pastor de hombres, pastor de etiqueta, de carnet, de hemenéutica, pastores de institutos de hombres, pastores puestos por hombres. Se acabará, porque toda planta que Dios no puso, aunque hayas estudiado en la universidad bíblica, no importa qué instituto hayas cruzado, los diplomas y el carnet no dan el llamamiento de Dios. Dios escogió sus pastores, pero muchos de ustedes se han metido para ganar, para manipular y sobornar y hacerse ricos. Morirán. Dios lo ha dicho claro. Versículo 36. Voz de grito de los pastores, grito, voz, aullido de los mayorales, de los grandes, de los mayores, porque Jehová asolará sus pastos. Dios les quitará la comida. La gente va a descubrir que los han engañado. La gente va a descubrir que los han manipulado. Han dividido la oveja, y el que no está de acuerdo con sus caprichos, con los caprichos de estos pastores e hijos del demonio, planta que Dios no plantó, lo que se encargaron fue de esparcir el rebaño de Dios. Escuchad pues, pastor inútil, que me escuchas más allá de Australia, más allá de Checoslovaquia, más allá de Japón y Brasil, más allá de Alemania, tú que me estás escuchando, alrededor del mundo, Estados Unidos, Centroamérica, no importa, pastores de hombre, pastores de etiqueta, pastores de título, pastores que ustedes son doctores en ley, pero delante de Dios ni siquiera son enfermeros. Ojalá hubieran sido pacientes, pero ahora se pone la etiqueta de doctores, se ponen la etiqueta doctores en letra, doctores en el otro. Déjenme decirle que ese título no vino de Dios nunca. El pueblo de Dios debió ser humilde, pero esparcieron, menoscabaron al pueblo de Dios con sus etiquetas de seminarios, de institutos, de todas esas boberías que los hombres enseñan. Porque los pastores de ahora pagan para que los hagan pastores. ¿Nunca leíste Efesios 4? Que Dios llamó y Él preparó, Él predestinó, Él arregló sus pastores y les enseñó. ¿Nunca leíste que no fueron dones de etiquetas, dones de cartón, de carnet, ni de diplomas, sino que verdaderamente fue Dios quien preparó? Pero ahora vemos todos estos pastores que Dios destruirá. La escritura dice aquí, verso 37, los pastores delicados serán destruidos, dice Jehová. ¿Quiénes son esos pastores delicados? Cuando querés hablar con uno de estos animales perversos, no puedes, tenés que anotarte, y te dejan, como decimos, audiencia para 4 días, 5 días después, cuando hoy es que necesitas de ese pastor inútil, pastor imbécil e hijo del diablo, que no tiene tiempo para ti. Pero estoy seguro que si vas con $1.000.000, sí te atiende el perro ese. Dije perro porque Isaías dice perro con melones insaciables. Así lo dice la escritura. Perros que dicen que no tienen tiempo para el miembro. Pero si un miembro rico, doctor, licenciado o algún diputado que tiene dinero lo visita, para él sí tiene tiempo este perro inútil. Lamentarás y comerás polvo, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Por tanto, la escritura dice así,
versículo 37. Le estoy leyendo la Biblia. Jeremías 25, 37. Los pastores delicados, ay de ellos, serán destruidos por el ardor de la ira de Dios. ¿Quién te va a destruir, pastor inútil? Dios. Te llamas pastor, Dios te va a destruir. Te llamas ahora licenciado de la Biblia, te llamas ahora un apóstol, Dios te va a destruir. Lo hará el Señor por su santo y poderoso nombre. Antes de que caigas al infierno, comenzarás a caer aquí en la tierra. Aquí mismo comenzarás a caer, porque así lo ha dicho Jehová. Lo miraremos, lo escucharemos por los diferentes noticieros, medios de comunicación, como hemos visto a otros. El escándalo que hacen, sea sobre tu vida la palabra de Dios, y destrúyate el Señor. No te bendigo. Vaya la palabra de Dios contra tu vida, tu familia, porque esa es palabra de Dios contra ti. Dice la Escritura: ay de los pastores delicados, serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dios mismo los va a destruir. El ardor de la ira se encargará de destruirlos, Jehová mismo. Pasamos al libro de Jeremías, capítulo 10. Sea bendito Dios para siempre. Es su palabra. Jeremías, capítulo 10, verso 20 y versículo 21. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están ya rotas. Mis hijos, óigame, me han abandonado, perecieron. No hay más, no hay más, no existen. No hay quien vele por mis tiendas, versículo 21, porque los pastores se infatuaron. Oiga lo que dice aquí en la Escritura, una queja contra estos pastores. Jeremías 10, 20. Mi pueblo fue destruido porque los pastores lo destruyeron. Los pastores. Versículo 21. Porque los pastores se hicieron fatuos, necios. ¿Qué dice la Biblia de las vírgenes necias? De las fatuas, insensatos, pastores tontos. En otras traducciones, imbéciles, tontos, pastores fatuos, necios. Las vírgenes insensatas, los fatuas se quedan. ¿Quiénes eran las vírgenes fatuas? Compraban aceite, compraban ministerio, compraban unción, compraban el título, se iban a la universidad. ¿Qué le dijeron las vírgenes prudentes? Vayan a las que venden aceite. Ese aceite no servía, no era del Espíritu Santo. Se quedaron las vírgenes fatuas, se quedó el aceite que compraron y se quedaron los vendedores, los que vendían, los que hacían universidades religiosas se quedaron, porque eso no venía por ahí, venía por donde Dios lo había diseñado. Dice, porque los pastores se infatuaron, no buscaron a Jehová, por tanto no prosperarán, no lo va a hacer. No, porque Jehová lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Dios dice, no prosperarán, porque dejaron a Jehová, dejaron a Dios. Jeremías capítulo 12, versículo 10 y 11. Muchos pastores han destruido mi rebaño. Muchos pastores han destruido mi rebaño. Te habla a ti, pastor de etiqueta, pastor de instituto, pastor hecho por los seminarios y no por el llamado de Dios. Escucha aquí. Muchos pastores han destruido mi rebaño. Hollaron, las pisotearon. Ahora se oye de estos pastores, hijos del diablo: el que no esté de acuerdo conmigo, que se vaya de mi iglesia. Maldecido, hijo del diablo, es tu iglesia. Te quemarás con ella en el infierno,
Porque Dios tiene su propia iglesia y no es la tuya. La tuya la hiciste tú con tu ética, con tu hermenéutica, con tus falsas prédicas. Pero si Dios no edifica la casa, en vano trabajas. Lo que tratas de edificar, Dios lo destruirá. Para los fuegos, así como dijo en Oseas 8:14, se levantaron a construir templos y se olvidaron de Dios. Entre más templos construyen, más se olvidan de Dios. Las iglesias, 4 paredes nos salvan. Los hermanos que están cerca, escuchándonos, y los que nos están viendo alrededor del mundo por canal de televisiones diferentes y por la radio, las iglesias, 4 paredes no salvan. 4 paredes fueron hechas por los hombres. El Salvador es Cristo. Y Él está hablando aquí claro. En el libro de Hechos 17:24. Palabra de Dios dice así: Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. No importa qué cátedra sea. Dios no está en las catedrales. Nunca estuvo ni estará. Él lo dice en su palabra. En Hechos 17:24. Y en Hechos capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no mora en templos hechos por mano de hombre. Iglesias, ustedes que me están viendo acá, y los que me están viendo por este lado también acá, y los que nos miran por toda la televisión, los que nos miran por todas direcciones, no se sientan ustedes como dicen estos pastores. Andan mal ustedes porque no tienen iglesia. Mentiras del diablo. Andan mal ustedes porque no tienen pastor. Mentiras del diablo. Escucha quién es tu pastor. Iglesia que ha sido esparcida, como dice el Señor. Estos pastores dispersaron mi rebaño. Aquí te tengo buenas noticias, iglesia bendita. Hebreos capítulo 13, verso 20. Adoren al Dios, al único Dios de paz, que resucitó a Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, el gran pastor de las ovejas, por su sangre, por el pacto eterno. Oveja, tu gran pastor, el que murió por ti. No estos malditos asalariados que si no le das diezmo y ofrenda te menoscaban y te aborrecen por tu pobreza. No, el pastor tuyo, dice en el libro de Hebreos 13:20, el pastor del rebaño por su sangre, Él te compró. Los pastores de carne y hueso no murieron por ti. Por tanto, que nadie te diga: aquí no está Dios, estás equivocado, allí no mora Dios. Mándalo al diablo, estudia la Biblia, porque ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo para estas pobres ovejas que han sido destruidas y dispersadas, este es el gran pastor. Dice Jesús en el libro de Juan 10: yo soy el buen pastor. Aquí dice el del pacto eterno que murió por ti, el verdadero pastor y apóstol, Jesucristo. Yo soy. ¿Buscas un buen pastor? Yo soy. ¿Quieres un bueno? Yo soy. Yo soy, dice. No olvidemos lo que dijo el Señor allá a través de la boca del profeta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me va a pastorear junto a aguas de reposo. Reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. No como estos pastores que andan con mujeres mal vestidas, Jezabeles, provocadores, fornicarias, adúlteras, seductoras, que andan haciendo que el hombre tropiece con ellas. No. Por senda de justicia me guiará por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi pastor Jehová estará conmigo. Tu vara y tu collado me van a infundir aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Viva eso, vívalo. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me van a seguir. Me van a seguir. El bien me ha seguido y la misericordia van a andar detrás de mí. Que nadie te diga entonces:
Usted está equivocada, está equivocado. Los pastores, dice aquí, destruyeron el rebaño. Se apacentaron a sí mismos. No hicieron lo que Dios dijo. Ezequiel 34. Palabra del Señor. Veamos aquí el tema entonces. Cómo Dios está encolerizado contra estos pastores de hombres. Yo soy doctor, dice uno. Ah, no. Esa etiqueta se llama etiqueta lisonjera, porque menoscaba a los demás y pone a los demás abajo. Jesús dijo: entre ustedes el único grande soy yo, dijo el Señor. Todos ustedes son hermanos. No es como los pseudo diabólicos apóstoles de ahora que dicen: no me llame pastor. Primero les gustaba que le dijeran pastor. Ahora se autodominan ellos, autodenominan ellos solos. Se nombran ya los grandes apóstoles, hijos del diablo, basura infernales. Han esparcido el gremio de Dios. Y a ustedes que nos miran por este lado, y los que nos están viendo por este otro lado, y los que nos están mirando alrededor del mundo, todos ustedes que están sin pastor, todos ustedes también que nos oyen, que están acá cerca, como los que están allá largo, escuchen, anoten por favor su Biblia. No los quiero sin Biblia y un lápiz para poder escribir. Anótenla, porque solo así podrán saber, todos ustedes que me están viendo acá y los de acá, solo así podrán saber todos ustedes que estudiando las escrituras tienen un buen pastor. Buen pastor, bueno. El pastor que los compró con sangre. No se dejen menoscabar de esto, que más bien les esparcieron, les comieron la leche, les rompieron la piel, les quebraron sus huesos, les quitaron su lana de encima, su pellejo, su piel, para cubrirse ellos. Y a ustedes las dejaron despellejadas, desollajadas. Ay de ellos, hay condenación de Dios contra ellos. Se apacientan a sí mismos. Pasemos a Ezequiel 34:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores. Hijo de hombre, profetiza contra ellos. Estos falsos profetas de ahora dicen: Dios te va a bendecir, pastor. Mentiras del diablo. Profetiza contra ellos. Contra ellos. ¿Y por qué razón? Profetiza. Dile a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor: ay de los pastores, ay de ellos, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores mi rebaño. Lo hacen por interés. Lo hacen por amor al dinero. Hablo de los pastores, no olvide el título. Dios destruirá a los falsos pastores. Los falsos van a ser destruidos. No olvide el tema. Si usted se disgusta, si tú te resientes, si usted se molesta, si tú te disgustas, si te molestas, si te indignas, tienes problemas con Dios porque eres un inútil. Estás en contra de la palabra del Señor. Seguimos con la palabra de Dios. Versículo: ay de los pastores, dice el Señor, que se apacientan a sí mismos. Verso 3: coméis la grosura. Aquí está. Exigen diezmos y ofrendas y dinero y más cuota, y le ponen cuota. Algunos perros que yo he visto le ponen cuota. ¿Cuánto tienen que dar semanal o mensual? Hay algunos perros tan abusivos que van al trabajo y preguntan cuánto gana el miembro. Perros, pastores malditos, pastores hijos del diablo. Ese no es el pastor de Cristo. Por tanto, delante del Señor, pastor de las ovejas, te juzga Dios. Van a los trabajos e investigan cuánto gana y tienen en lista cuánto debe de dar de diezmo y ofrenda. En computadora lo tienen. Perro que me escuchas, Jehová te reprenda, el Señor Jesucristo, el dueño y el verdadero pastor que con su sangre compró el rebaño, te reprenda. Bendito sea el Señor. Coméis, versículo 3, la grosura
Os bebéis, os vestís con la lana, la engordada desgollás, mas no la apacentás. O sea que solo le quitan lo que tiene. Dame, hay que dar para esto. Hijos del diablo, pastores asalariados, ¿por qué no buscas trabajo? Déjame darte el ejemplo de Jesucristo. Carpintero, trabajaba. Y ustedes, pastores, que se han hecho ricos, que tienen librerías, que tienen colegios, que tienen toda clase de negocio a costa de los diezmos y ofrendas, perros le van a dar cuenta al Señor. Porque ese dinero no era para tu mujer, no era para colegio y universidad de tus hijos, desgraciados pastores. Era para el rebaño necesitado. Aquí Jehová dice: no me pastorean mis ovejas. Seguimos. Verso 4. Óigame, versículo 3. Coméis la grosura, os vestís con la lana, a la engordada la degolláis, pero ustedes no pacientan, no las apacientan. Verso 4. No fortalecían la débil. Pastor inútil, de todas las denominaciones, no importa que sean pentecosteses, pentecostales, que sean de cualquier demoniología de hombre, escucha, bautistas, no importa que sean menonitas, que sean de cualquier denominación debajo del cielo, escucha, no fortalecisteis a la débil, ni curasteis también la enferma, no lo hicisteis. No vendasteis a la quebrada, la permiquebrada. No volvisteis al redil la que se descarrió. No buscaste la perdida. Óigame, no la buscaste, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza, con violencia. Con violencia te enseñoreaste. Yo soy el pastor. Jehová te reprenda, chuco, sucio, inmundo, espíritu inmundo. Jehová te reprenda. Las ovejas son del Señor. Murió por ellas, dio su sangre. Y tú te comes toda la ofrenda y el diezmo y no buscas la necesitada. Búscame un pastor de estos falsos. Dile que tienes a alguien enfermo en el hospital, que necesitas un par de centavos para ir a visitar a un presidiario familiar tuyo. No tienen tiempo estos perros. Pero decirle al pastor que busca audiencia, que la mujer chuca y perversa sale también a recibirte. El pastor no lo puede recibir, hermano. El pastor no la puede recibir, hermana. Tiene que anotarse para cuándo va a venir. Dile: no, hermana, es que yo traía $2,000. Esa perra chuca te va a pasar adelante. Cerda, cerdos te van a pasar adelante. No tienen tiempo para ti, pero dile: hermano, es que tengo una fortuna. Tenemos que pasar toda la noche contándola. Todos esos perros abren la puerta para contar esa fortuna. Mira cómo están estos cerdos. No tienen tiempo para la quebrada, para la débil, para la enferma. Dice el Señor contra ellos, los acusa, los ataca. No tienen tiempo para ellos. Sin embargo, si llevas dinero, sí. Montones de hijos del diablo no se llevan los pastores entre sí mismos. Hacen como una máscara de que hay asociación de pastores. Mentira. Mentira. Cuando hay reunión de los miembros, no permiten que vayan todos, porque no sea que se vayan a enamorar de aquel otro templo. Mandan a un representante. Mira cómo trabajan estos perros. Y mantienen a la gente ocupada ahí. Todos ellos son enemigos. Hablo de los pastores falsos. De los pastores falsos. Así dice Jehová el Señor. Versículo 5. Andan errantes por falta de pastores. Mis ovejas andan errantes por falta de ellos. Es lo que el Señor dice. Son presas de todas las fieras del campo. Dice el Señor que han venido a ser presas. Le dice otro pastor: venga hacia acá. Lo atrapa otra fiera.
Escapó de una fiera, lo agarró otra fiera. Anduvieron perdidos mis pobres ovejas, versículo 6, por todos los montes, por todos los collados altos, por toda la faz de la tierra. Mis ovejas, en toda la tierra ha pasado esto. Por tanto, oveja, usted que me escucha, tú que me ves, tú que me escuchas y me ves, escucha la voz de tu pastor. La escritura dice: por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, versículo 6. Ezequiel 34, 6. No hubo quien las buscara, no hubo quien preguntase por ellas. Óyeme, pastor inútil, pastor de etiqueta, de carnet, pastor de institutos, de colegios bíblicos, de seminarios, de etiqueta y doctrina diabólica de hombres. Escucha lo que Dios te está diciendo ahora. No preguntaron por mis ovejas que estaban perdidas. No les interesa. A todos estos, lo que es Maldonado, Cachi Luna, a todos esos perros, Marco Tulio, Milton Valle y las grandes megas iglesias, no les importa que un pobre miembro ande perdido, con tal tengan al rico allí estos perros para comer. Perros insaciables. Han esparcido el rebaño de mi Dios. Y ustedes que están viéndonos por este lado, como los que están en este lado también, como los que nos están mirando ahora alrededor del mundo entero. Hay muchas personas ahora llorando y siendo consolados, porque Dios destruirá a estos falsos pastores. Cuando tengas un problema, pastor, sacale el carnet. Cuando se te metan los demonios a la mujer y a tus hijos, enseñale el diploma que tenés, enseñáselo al diablo. Tal vez Satanás te va a respetar por el diploma, mientras que el hombre que Dios llamó no necesita diplomas. Dios, el ángel de él, lo cuida y lo defiende. Aunque tú utilices estos versículos, para ti no te sirven, porque Jehová no te avala, no te llamó Dios. Versículo 8, verso 7. Por tanto, pastores, oíd mi palabra. Pastores, oigan mis palabras, dice Jehová. A los pastores se está dirigiendo acá. Vino mi palabra de Jehová diciendo: por cuanto mi rebaño ha sido esparcido, ha sido robado, mis ovejas han sido esparcidas, han sido presas, han sido comida a todas estas bestias del campo, sin pastor. Y mis pastores, óigame, no buscaban las ovejas, no las buscaban, sino que los pastores se apacentaban a sí mismos. No apacentaron mi rebaño. Por cuanto pastores escuchad palabra de Dios. Versículo 10. Así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí que yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de sus manos, les haré dejar de apacentar mis ovejas, y los pastores ya no se van a apacentar a ellos mismos. Yo libraré mis ovejas de sus bocas, ya no les serán más por comida. Palabra de Dios. Pastores del mundo entero, voy a repetir: así dice Jehová, el Señor. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra los pastores. Les voy a demandar mis ovejas. Cada hermano caído, cada hermana caída, cada hermano destruido, le vas a dar cuenta, pastor. Dios te la va a demandar, porque Dios, la boca de él, lo dijo. Yo se la demandaré a estos pastores. Pastores encuentristas, maldecidos, hijos del diablo. Dios les va a demandar. Las iglesias que se desunieron, las iglesias que se separaron, malditos pastores de los encuentros G12, escuchen palabra de Jehová. Imbéciles, Jehová no te puso. Vive Jesús por los siglos. Pastores demoníacos, Jehová no te puso. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra los pastores, se las voy a demandar a mis ovejas de sus manos, y haré que dejen de apacentar mis ovejas, porque los pastores se apacientan a sí mismos, ya no lo harán.
porque yo libraré de sus bocas a mis ovejas, ya no les van a servir de comida. Quiere decir que los pastores están comiéndose las cosas de los miembros. Sí, traiga una licuadora, vamos a hacer una subasta, dicen estos perros. Traigan cualquier cosa en su casa. Perro, te estás comiendo la lana de las ovejas. Hay muchas iglesias, Marco Tulio Linares, Milton Valle, Germán Ponce, Espinal, Handal y todos estos perros en Honduras, Cachiluna en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, allá en el lugar de Panamá hay otro perro también, Álvarez, y por todos lados en Estados Unidos abundan perros comelones. Aquí les dice el Señor a estos perros pastores: les voy a quitar mis ovejas. Ustedes que me están viendo a este lado, Dios te quitó para que ya no le des de comer a ese maldito pastor. No te sientas molesta. Y ustedes que nos miran por este lado, Dios te sacó de allí, de esas 4 paredes chiqueras. Son chiqueros donde los marranos están, y en su celo Dios te ha sacado. Dice: yo sacaré mis ovejas de ahí para que ya no les den de comer a estas fieras. Quiere decir que el pastor se comía, se hartaba tu dinero. Pastores falsos. Dios dice: yo les quitaré mis ovejas y no les será más por comida. Así dice el Señor en su palabra. Al nombre de Cristo por los siglos sea la gloria. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo voy a buscar a mis ovejas. Yo las traeré a mí. Óigame, yo las voy a buscar. Las reconoceré porque son mías, como el pastor conoce a su rebaño. Y yo voy a recoger mis ovejas, óigame, que fueron esparcidas en el tiempo del nublado, o sea, el tiempo de la nube. Dios te traerá otra vez a él. Mis ovejas fueron esparcidas en el tiempo del nublado. ¿Qué es una nube? Algo que no deja ver muy claro. ¿Qué es una nube? Dice: los motoristas no pueden conducir cuando hay nube, los aviadores tampoco. He volado en altas alturas con aviones y no podemos ver, no se puede ver ni por la ventanilla. Y los pilotos, como ellos ya tienen sus aspe de volar, ellos ya tienen su radar, ya tienen ellos su llamado brújula, ellos ya saben a qué altura pueden volar, pero vuelan sin mirar, se dirigen por la brújula. Que la Biblia sea tu brújula, la palabra de Dios. Que la Biblia sea tu brújula. Ustedes que están sin pastor, ustedes que están por acá que están sin pastor, y todos los que nos están mirando por diferentes canales de televisión, escuchen la voz del buen pastor. No olviden Hebreos 13 versículo 20, repito, Hebreos 13, 20. Que Cristo te compró oveja. No eres oveja porque no vayas a 4 paredes. No eres oveja porque te menoscaben. Los pastores con dureza se han adueñado de lo que no es de ellos. Oiga sus expresiones: venga a mi iglesia. ¿Y qué dijo Dios de los pastores delicados? Vas a morder excremento, porque la boca de Dios dice que te va a quitar la comida de sus pobres ovejas que han sido esparcidas en el tiempo del nublado. Si Jehová ha hablado, sucederá, no hay problema, va a suceder. Aparte de los grandes escándalos que se han oído, se van a seguir oyendo otros, porque no hay nada oculto. Y si los hombres perversos van de mal en peor, tus obras ¿dónde quedarán? Ustedes que les han dicho: ustedes no tienen ovejas, y los que están acá, ustedes no son pastores, ustedes, y empiezan a menoscabarles. Lea la Biblia. Tu pastor se llama Cristo. Él murió por ti. Y él dice en San Juan 10: yo soy el buen pastor y soy la puerta. El que por mí entrare, no por rótulo, no por denominaciones. Hay que entrar por Cristo. Estos serán salvos, los que por mí entraren. San Juan 10. Dice la palabra del Señor así. Que yo te recomiendo la brújula. Estas ovejas fueron esparcidas en el tiempo del nublado. En el tiempo del nublado. Verdaderamente. Me quedan unos cuantos minutos todavía, yo lo sé.
Yo sé eso. Pero en estos minutos ahora estuve hablando de los pastores que usan de crueldad de las ovejas, que se comen la lana y la grosura de ellas. No buscan la quebrada, la débil, la descarriada. Pero ¿qué dice el Señor? Yo estoy contra ellos. Les voy a quitar mis ovejas. Así que ustedes que andan sin pastor, no se preocupen. Dios ya los sacó allí. ¿Qué más buscan ustedes también? Para ustedes tengo exhortación. ¿Qué Biblia leían ustedes? ¿Por qué no leen la Escritura? ¿Es que no han conocido el Espíritu de Dios? ¿No conocen al Señor? Romanos 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida que no puede ser guiado por Él? Si somos como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, ¿por qué tienes tanta vergüenza que usted anda de aquí para allá? Dígale, soy como el viento. Si no tienes pastor, no hay problema. Dios te ha sacado de ahí. Y dijo, yo les quitaré mis ovejas. La iglesia que está en casa, buena noticia para usted, anote la Biblia. Estoy seguro que algunos de ustedes que me están viendo acá no están anotando la Biblia. Otros de ustedes acá no tienen ningún bolígrafo ni nada. ¿Cómo van a aprender así? Por eso Dios dice en Ezequiel 34, yo juzgaría a las ovejas también. Versículo 18, verso 19, también voy a juzgar a los pastores y a las ovejas. Porque estás oyendo la palabra y ¿por qué no la anotas? Y vos que estás, ¿por qué no anotas la palabra de Dios? Por eso te han engañado, que ya no sé dónde ir. Si no sabes quién es el pastor, te toca fuego con el falso pastor que tenías también. Te toca fuego como él. Tienes que conocer a Dios. Antes de que hubieran iglesias y pastores, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Matusalén, ¿cuántas generaciones se salvaron? En el diluvio nadie se salvó por pastor o por iglesia. Lea la Biblia. Gracias a Dios que hay paredes, aunque no se llaman iglesia. Hay paredes, club social con nombre de iglesia. Club social porque son discotecas. Están bailando ahí. Pastores hijos del diablo que no corrigen el pecado porque les interesa el dinero. Y a ti te corrieron, te echaron porque te quejaste que no era justo lo que hacían. Te dijeron, si no le gusta, váyase de aquí. No le gusta, váyase. Ese perro te corrió. Hay sentencia en los versículos que leímos. Por eso te exhorto, lea la Biblia. Iglesias, escuchan. Las iglesias de Asia tenían un problema. Cuando hablo de iglesias, no estoy hablando de 4 paredes, hablo de la iglesia del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios 16, 19 que el evangelio era predicado por las sinagogas y por las casas. Escucha la palabra, repito la cita. 1 Corintios 16, 19. Habían iglesia en la casa. Dice, la iglesia que está en tu casa. No se refería a 4 paredes. Hablaba del organismo de la iglesia comprada con sangre. Yo soy la iglesia. Todos los redimidos por la sangre del pacto eterno son la iglesia. Y aunque tú te denomines iglesia, aunque andes vagando y saltando como cabro indomable, eso no te hace iglesia. Porque hay buenos pastores, se cuentan. Y si tú andas corriendo, huyendo por no recibir la disciplina, porque no aceptas la doctrina santa de un líder lindo, de un pastor de Dios, déjame decirte, tú no eres oveja, eres borrego, eres un cabro. Porque hay pastores contados, es cierto, se cuentan, pero hay honestos, los que tienen sana doctrina. Esos son pastores de Dios. Dice la Biblia en ese libro de 1 Corintios 16, verso 19, que predicaban en la iglesia de la casa. ¿A qué le llamaba iglesia? Al pueblo. ¿A qué le llamaba casa? A donde se reunía ese pueblo de Dios. No lo interpreto, léalo. En el libro de Filipenses 4:22 habían saludos de los santos de las casas para el pueblo y hacían cultos en esas casas sin iglesia. Dice en 1 Corintios 1:2 que somos iglesia de Dios
llamados a alabar a Dios con cualquiera, que en cualquier, oiga la palabra, que en cualquier lugar invoquen el nombre de Dios, donde hayan 2 o 3. Casa, si no te reconocen los pseudos, entre comillas, pastores, los asalariados, no te importa eso. No te importa, no te interesa eso. La Escritura dice claramente, Primera de Corintios 1:2, que somos llamados a adorar a Dios en cualquier lugar, con los que de corazón sincero buscan a Dios. No podemos ir a la católica, porque no buscan a Dios. No podemos ir tampoco podemos ir a los mormones y falsos testigos de Jehová. Y así hay muchas pseudas iglesias falsas evangélicas, que por el Espíritu Santo está prohibido para la iglesia del Señor Jesucristo ir a esos chiqueros de hombre. Hablamos entonces, la Biblia dice en Hechos 2:46, predicaban el evangelio por los templos y también por la iglesia que estaba en la casa. Hechos 2:46. Me paro ante cualquier líder religioso que lo que te quiere es explotar, quitarte la lana, quitarte el pellejo, quitarte el dinero. Me paro ante ellos. Seguimos con la Biblia. La Biblia dice, Hechos 28:30, Hechos 28:30, que Pablo alquiló una casa, no era iglesia. La iglesia de Jesucristo se reunió en la casa que Pablo alquiló. Hechos 28:30. No era pared. Ustedes no son salvos, dicen, porque no van a la iglesia. Ellos le llaman iglesia al chiquero. Eso no es iglesia. Cristo no viene a casarse con paredes. No murió por cemento. Dios va a destruir. No importa qué mega iglesia hagan estos maniáticos. Dios la va a destruir a ella. Y si ellos no son de Cristo, también con sus paredes van a ser condenados. Hechos 5:24. Predicaban el evangelio por el templo. Hechos 5:42. Predicaban por los templos y por la iglesia que estaba en la casa. Hechos 7:49. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mi pie. ¿Cuál casa me van a edificar? Dios no está donde Cachiluna. Ya lo dijo la boca del Altísimo. Dios no está donde Maldonado. Dios no está donde Ronnie Chávez y todos los perros de Dante Gebet y todos los perros de megas iglesias que podemos hablar. Dios no está ahí. Ya lo dijo. Hechos 7:49. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mi pie. ¿Cuál casa me van a edificar? Pregunta. Para mí no hay casas. Dicen, usted no es de Dios porque no viene a la iglesia. Esa es casa. Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Solo hay una casa que Dios habita. Hechos, dice la Biblia, yo no habito en templos hechos por mano de hombre. 17:24. Pero solo hay una casa. En Hebreos 3:6. Capítulo 3, verso 6. Esa es la casa de Dios, nosotros. La Biblia dice que Cornelio, Hechos 10, versículo 2, en su casa invocaba a Dios y allí le mandó el ángel Dios. Ayunaba en su casa, daba diezmos y ofrendas, ofrendaba, daba limosna, y allí le mandó. Hechos capítulo 10, verso 2, léalo. Y en lugar de llamarme falso profeta, llamarle falso profeta al ministro falso, a esos pastores mercaderes, porque yo nunca te he predicado por dinero y me voy a morir. Preferiría, la muerte no sería el peor problema mío. El peor problema es morirme sin decir la verdad de mi Dios. La muerte no termina conmigo. Muero, resucitaré, me van a resucitar a mí. En el libro de Hechos 10:2, Cornelio en su casa invocaba a Dios. Dígaselo a cualquier rabino debajo del cielo, a cualquier doctor, que ni siquiera son enfermeros. Dígale, usted es el doctor, yo soy un paciente impaciente. Ya que solo dicen, yo soy el doctor fulano de tal. Doctores en la palabra de Dios. Doctores, dígale, yo soy un enfermo, un paciente, pero soy impaciente si no me dicen la verdad. Eso es. Dice la Biblia
enseñaban por todas las casas. Es lo que la Biblia dice, Hechos 12:12. Que enseñaban el evangelio casa en casa. No eran cédulas como llaman. Acá tenemos un grupo de crecimiento. No, eso no era la basura que se practicaba en la iglesia primitiva. Dije basura. No era crecimiento ni grupo para crecer. Era la iglesia del Señor, aunque fueran 2 o 3. Ahí estaba Dios, perversos. Hechos 20, versículo 20. Dice la escritura en el libro de Romanos 16:5. Saludame la iglesia que está en tu casa. La casa era la materia, la iglesia era el cuerpo, órgano de Cristo. Un organismo. Romanos 10:11. Dice que el que crea en Él no será avergonzado. Si alguien cree en Cristo no va a ser avergonzado en el Señor. Dice la escritura: saludame la iglesia que está en tu casa. Filemón 2. La iglesia que está en tu casa. Filemón 2. Colosenses 4:15. Colosenses 4:15, por favor, ustedes que están leyendo la Biblia, busquen Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Saludame a la iglesia de tu casa. Así como empezó la iglesia, así va a terminar. Si hubieran persecuciones, alabaríamos en la casa. Y el diablo ya se metió en pastores. Hay que alabar a Dios en todo lugar. El mandamiento de Dios. Dios está en todo lugar, viendo los buenos y los malos. Por tanto, hay que buscar a Dios. Hay que buscar al Creador. Puedo saber verdaderamente que estos pastores, entre comillas, de cartón de instituto teológico, o sea, zoológico, donde tienen los animales, mejor dicho, llaman seminarios, son cementerios. Ahí van a sepultar a la gente. Estos pastores de etiqueta de carnet, de cartón, que hacen seminarios, que son cementerios. O sea que conozco hombres que antes de estudiar eran hombres sanos y lindos. Se les metió el diablo cuando venían con el carnet, menoscabando a los demás. Donde Jesús dijo: nadie de ustedes es más nadie. El más grande es Dios. Estos pastores de instituto, de seminarios, ¿no conocen cuántos libros hay en la Biblia? Sí, te van a decir 66, eso es fácil. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Tal vez eso es fácil también. Hay 1189 capítulos, 1189 en toda la Biblia. Y vas a ver que un doctor te habla de medicina, un abogado te habla de leyes, y estos pastores y estos falsos no te hablan de la Biblia porque no la conocen. Seguimos. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? No lo saben. 31.102 versículos. 31.102 versículos en toda la Biblia. No lo saben esos pastores. ¿Cuántas palabras hay en la Biblia? No lo saben tampoco. Un doctor sabe de medicina, un abogado sabe de leyes. Pues un cristiano debería saber de la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras hay? 773.693. La voy a repetir. ¿Cuántas palabras hay en la Biblia? 773.693 palabras en la Biblia. ¿Cuántas letras hay en la Biblia? No lo saben. Letras, una por una. Hay 3.566.480. Hay 3.566.480 letras en la Biblia. No lo saben los institutos. Por tanto no son entonces cómo es que enseñan, qué es lo que enseñan. Pero quieren debatir con el que conoce la palabra. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia?
No lo saben tampoco cuántas promesas hay en la Biblia. Y aunque lo canten, las promesas del Señor mías son. Hay 3.573. 573. 3.573 promesas. ¿Cuáles son las promesas? Y aquí vengo pronto, yo estaré contigo, no te dejaré. Y Él te dice lo que yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Yo te voy a dar el pan. Promesa que te lo ha prometido Dios. Eso es. ¿Cuál es el capítulo más largo? Algunos lo saben porque es fácil, pero los dundos que andan dejando el dinero de los pastores no lo saben. Capítulo más largo, Salmo 119. ¿Cuál es el capítulo más corto? Salmo 117, el más cortito. ¿Cuál es el versículo central? Como una balanza romana que se agarre de medio, que ni para acá ni para acá. ¿Dónde está el versículo central en la Biblia? El centro de la Biblia, como quien dice, aquí en la mera mitad. No lo saben, pero quieren debatirlo, no tienen tiempo. Están ocupados en promesas de pactos mentirosos, hijos del diablo, falsas profecías y en comer. Es el Salmo 118, versículo 8. Y mira qué lindo que me viene a la mente y al corazón. ¿Qué dice en ese salmo? No confiéis en hombres. Mejor es confiar en Jehová que en príncipe y que en hombre. Oiga, ¿y tú que confías en ese ídolo de carne? Mira cuál es el versículo central de la Biblia. Salmo 118, verso 8. Mejor es confiar en Jehová que en confiar en el pastor que te robó todo. Es lo que dice la Biblia central, como diciendo balanza, para que no te cantieras para acá ni para allá. 118, versículo 8. Versículo central de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más largo? Versículo más largo, Esther 8, verso 9. Esther 8, verso 9. Es el más largo. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? El más cortito. Dirán, el libro de San Juan, Jesús lloró. No, Éxodos. En una letra, en una J o tilde no puedes quitar ni ponerle. Se le quita una letra, pecas. Se lo pones, pecas. El versículo más corto, Éxodo 20, 13. Compáralo en los dos y cuentas cuántas letras tiene uno y cuántas tiene la otra, para que te des cuenta. El libro más largo de la Biblia, ¿cuál es? Salmos. El más largo, Salmos, es el más largo. ¿Cuál es el más corto? La segunda de Juan. La epístola segunda de Juan es el más corto de todos los libros. ¿En cuántos idiomas aproximadamente la Biblia? Porque es el libro más famoso. Aunque algunos digan el día de la Biblia y no lo conocen. Son como ¿cómo le llaman ese animalito que puya los libros, sale de un lado al otro? Le llaman gorgojos, otros le llaman polilla. Y no conocen la Biblia. El comején se come la Biblia de un lado al otro y nunca la estudió, no sabe nada. Hay pastores comején, gente. Comején. Pues aquí entonces la Escritura dice en cuántos idiomas. La Biblia, el libro de Dios, que el cielo y la tierra pasará. Aunque Cachi Luna la enterró con un mensaje subliminal, enterrarla. Su madre será enterrada, de la palabra de Dios nunca será enterrada. 2377 veces, idiomas, lenguajes, tribus, naciones, porque de ahí va a salvar Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es el amor más grande de Dios y dónde está? San Juan 3:16. Fue lo que Dios mostró. Dio Dios a su Hijo, lo dio. Dios mostró su amor. Fue el más grande. Si no te refugias en Él, te pierdes. No importa tu iglesia. Así que aquí no venimos con parcialidades, no venimos aquí. Hay pastores lindos de Dios, se cuentan. Y también hay pastores que están bregando con cabros. Pero no te preocupes que te digan cabros si tú obedeces la palabra como está y vives en santidad. El cabro es tu pastor. Él es el cabro. Y pastores sanos, no se preocupen que se les vaya un cabro. No estoy hablando para los falsos que vayan a agarrar este mensaje. Ay, que se vayan los cabros, que se vaya tu madre. Vos no estás pastoreando la iglesia del Señor.
pastorear la iglesia del Señor. Sea bendito Dios para siempre. La promesa más grande, San Juan 11:35, 11:25. Dice el Señor que va a venir y va a resucitarnos. Dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué promesa más grande puede haber para ti? Que te va a dar dinero, que pacto, eso no, esa basura no. Cielo y la tierra pasará. La promesa más grande no es que vas a tener millones, es que te van a resucitar del polvo de la tierra. ¿De qué te sirve tener dinero y perderte como los pastores que ya están condenados, podridos de dinero y van para el infierno? Esas hijos del diablo, ratas, come gente. Dios les bendiga y benecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice: